El ponente que viene ahora es Daniel Orts. Posiblemente le conozcáis en redes sociales como Psiquetal. De hecho, tiene su canal que ahora se llama Preventiva Etal porque él es médico y residente de Preventiva. Aparte de esto, aparte de hablar de medicina, aparte de hablar de ciencia, habla también mucho de pseudociencia. Es, digamos, su especialidad, el atacar a la pseudociencia cuando hay que atacarla, como hay que atacarla y a veces divertirse incluso con ello. Así que un aplauso para Daniel Orts. ¿Pasa dónde está? Muy buenas a todos. Mi pregunta es, ¿se puede resumir la neurociencia cognitiva en 5 minutos? Se puede, si no perdemos el tiempo. Vamos allá. En la Edad Antigua, la verdad es que se sabía poco sobre el cerebro y sobre la mente. Todo se interpretaba como origen divino. De hecho, las crisis epilépticas se llamaban crisis comiciales, porque cuando le daban a un senador en los comicios se tenía que suspender el acto y reanudar al día siguiente. Se pensaba que era un augurio, algo de los dioses. Se decía que Alejandro Magno tenía crisis epilépticas. Claro, que él las interpretaba como que le hablaban los dioses y le guiaban en las batallas. El término griego epilepsia viene de epilambainen, que significa atacado desde arriba, de los dioses. Esto estaba muy bien hasta que Hipócrates de Cos dijo literalmente que la epilepsia no le parecía más sagrada o más divina que cualquier otra enfermedad. Y marcó el punto de inflexión, como nos decía Alessandra ayer, en que la enfermedad ya no era algo de los dioses, algo espiritual, sino algo del cuerpo, un mal funcionamiento que podía tratarse y remediarse. Es muy curioso y contrasta mucho el oscurantismo medieval de Occidente, de las teorías extrañas, morales, de la mente, de la locura, del alma, del medievo, con los grandes anatomistas árabes que realizaban operaciones muy avanzadas a su tiempo. Ya en el siglo VI, VII después de Cristo, intervenían las cataratas del ojo, sobre todo el sistema óptico, con pequeños cuchillos y tenían muy buen inventario de todas las herramientas que utilizaban. Pero si le debemos algo de la revolución, de la descripción al menos de la anatomía del cerebro, es a los renacentistas. Comienza la época de todos los descubrimientos y las descripciones con apellido italiano. Verali, Vesalio, Da Vinci, Falopio. Esa obsesión renacentista por describir todo lo que veías, por dibujarlo hasta el último detalle cuando le abrías la cabeza a un mono o a un hombre, fue la que nos permitió saber exactamente dónde estaban todas y cada una de las cosas hasta el más mínimo matiz. Pero claro, una vez que aprendes cómo son las cosas, tienes que aprender cómo funcionan. Y ahí eso cuesta bastante más. Platón ya decía que el cerebro es el asiento de la mente. Pero ¿qué cojones significaba eso? ¿Cómo funciona realmente? ¿Cuáles son los mecanismos internos de la mente? Una de las dos cosas que más nos ayudaron a saltar el paso hacia la funcionalidad fue las drogas. Es decir, el concepto de que la mente podía alterarse con sustancias químicas y la enfermedad mental. Ahí nace la psiquiatría más clásica, las descripciones abigarradas de la depresión, la esquizofrenia, la psicosis, la fenomenología psiquiátrica. ¿Hasta qué ocurrió esto? Phineas Gage fue un operario de ferrocarril que en el siglo XIX se encontraba haciendo su trabajo, dinamitando rocas para dejar paso a las vías del tren. Y en una de esas, cuando metió el barreño de dinamita y lo intentaba retacar con la barra de hierro, se olvidó de poner la arena que servía de cortafuegos, rascó la roca, prendió las chispas y ¡pum!, se convirtió en Chocapic. Su barra de hierro le atravesó completamente el cráneo, pero aunque fue despedido varios metros atrás y la barra se le quedó enganchada, sus amigos comentaron que ni siquiera perdió el conocimiento ni la capacidad de habla. Yo esto lo he hablado con Eder y me da la impresión de que Phineas Gage tenía ascendencia vasca, porque el hombre ahí con la barra diciendo no, hostia, esto es para colgar las chaquetas, joder, bueno, tranquilo, vamos a seguir trabajando. Curioso porque se cuentan muchas historias de Phineas Gage, la mayoría de ellas mentira. Decían que después de esto se volvió agresivo, que pegaba a su mujer y a sus hijos, pero Phineas Gage nunca estuvo casado. Se dijo que perdió su trabajo por volverse animal impulsivo. Pero hay registros de que le pagaron su sueldo hasta el día de su muerte como mensajero del ferrocarril. Lo que demostró Phineas Gage es algo que ahora llamamos neuroplasticidad, la capacidad que tienen las neuronas de interconectarse ante una lesión o ante el aprendizaje, de retomar las funciones de sus compañeras muertas y de aprender nuevas funciones. En España tuvimos un caso parecido con la piloto María de Villota. Sufrió un accidente gravísimo de automovilismo que le destrozó la mitad del cráneo y después de las operaciones quirúrgicas, María de Villota salió intacta. De hecho, fue al hormiguero a contar su experiencia. Y ahí en el hormiguero, pues Pablo Motos le tiró los tejos porque es un baboso. Y, curiosamente, después de contar su historia, varios años, un año después o así, murió de lo mismo que murió Phineas Gage, de epilepsia.
Pero realmente la revolución científica de verdad viene en este último siglo, donde de forma exponencial todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. Cada uno de los descubrimientos anatómicos y funcionales de los anteriores siglos cristalizó a través de la investigación y de la metodología científica en un montón de nuevos descubrimientos. La neuroimagen, los neurotransmisores, los antidepresivos, el conductismo. Todas y cada una de las piezas que iban encajando solían ser recompensadas con premios Nobel, a quien descubría pues, el sistema del sueño, el sistema de recompensa, el circadiano, el sistema olfativo, todos los órganos sensoriales. Y realmente todo esto culmina en 2013 cuando se crea The Human Brain Project, una iniciativa bestial que aúna más de 100 universidades europeas y más de 500 científicos, tanto del campo estricto de la mente como del campo de la computación y demás, para estudiar el funcionamiento de un cerebro. Claro que había que ver qué cerebro, porque si pillas a un votante de Vox, la investigación acaba a media tarde. Ya sabemos cómo funciona. Pero realmente, podéis aplaudir si queréis, no pasa nada. Me van a disparar igual, o sea que al menos que me lleve el aplauso. Todo esto converge en lo que llamamos la verdadera revolución de la mente. Comprender, como decía Adrián, que el cerebro es un sistema complejo y que la mente es una propiedad emergente que surge de la interacción entre la actividad de nuestras neuronas y el entorno cambiante. Y eso es todo. Muchas gracias.